Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Muy bien, buenos días tengan todos ustedes, queridos hijitos. El día de hoy, viernes, vamos a trabajar como de costumbre nuestras clases desde casita, pero antes de eso vamos a cantarle al niñito Jesús. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Tómalo, tómalo, tuyo es y mío no. Muy bien, después de haber cantado al niño Jesús, vamos a iniciar nuestras clases en el área de ciencia y tecnología. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los animales salvajes. Recordemos que los animales salvajes son aquellos que no pueden vivir con nosotros. Los animales salvajes se llaman así porque ellos viven en lugares alejados de las personas. ¿Ya? Viven en la selva, ¿ya? Y se alimentan solos. Como aquí les voy a ir mostrando a mis animalitos salvajes. Miren, aquí tenemos a un animalito que se llama, a ver, vamos a retirar esto de acá, vamos a colocarlo por acá. Tenemos acá al animalito, él es el mono choro. Miren, qué peculiar nombre. También conocido como el mono de cola amarilla. Él vive en la selva peruana. Ahí lo podemos observar. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? ¿Se puede ver? Ahí está el monito choro. Vive en la selva peruana, especialmente en los departamentos de San Martín y de Amazonas. Este monito puede vivir hasta 30 años. Él es un animal salvaje y vive solo en la selva. Se alimenta solo. Se alimenta de las plantitas que hay ahí en la selva. Muy bien, voy a colocarlo acá al monito choro. Otro animalito que tenemos es el oso hormiguero, o también llamado oso bandera. Tiene un hociquito largo que tiene forma de un tubito, como podemos observar acá. Él no tiene dientes, por eso solo se alimenta de las hormiguitas y de las termitas. Él también vive en la selva, el oso hormiguero. Vamos a colocarlo por acá arribita para tener espacio para todos nuestros animalitos salvajes que el día de hoy han venido a visitarnos. Otro animalito que tenemos, miren, es la anaconda. La anaconda es una serpiente bien larga. Mide hasta 15 metros. Algunas miden 9, otras miden 10. Las más mayores miden 15 metros. Ella vive en el río Amazonas, en el río Orinoco. Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a visitar a la selva, porque ahí la vamos a encontrar. Es bien larga. Ella le gusta comer los chanchitos, las aves,
y también a las personas. Por eso hay que tener muy cuidado si algún día vamos a visitar el río Amazonas. Ahí está la anaconda. Y otro animalito que tenemos es el puma. Miren, aquí está. Él es un animal carnívoro. Le gusta comer carne. ¿Ya? Es un animalito que le gusta comer carnes y también come plantitas. Es carnívoro y es herbívoro. Carnívoro porque come carne y herbívoro porque come plantas, hierbas que hay ahí en la selva. Él es muy ágil, es muy fuerte y también silencioso cuando quiere cazar una presa. Él lo hace de manera muy silenciosa. Él es el puma, tiene 4 patitas, su pelito está cubierto de pelitos. Ahí como ustedes lo ven, es un animal salvaje. Vamos a colocarlo acá. Y tenemos acá el otorongo, que es otro animal salvaje. Él también es un animal carnívoro. Mide 65 centímetros de largo, miren, es grande. Se alimenta de peces, de tortugas, ¿no? Vive en los bosques del departamento de Tumbes y Piura. Ahí en los bosques vive este animalito que se llama otorongo. Miren, y tiene sus manchitas negritas ahí. Bien hermoso, pero es peligroso. Y acá tenemos a otro animalito salvaje que es el oso de anteojos. Miren, por lo que tiene aquí en sus ojitos, unas manchitas así negritas. Por eso es conocido como el oso de anteojos o también como el oso andino. Vive él en la cordillera de los Andes. Es un animal salvaje. Y por último tenemos acá a nuestro animalito que ya también lo hemos hablado en la clase pasada, cuando hablamos sobre las aves, el cóndor andino. Él es un animal salvaje, es carnívoro, se come carne, se come a los animales muertos, ¿no? Y también a los que están vivos porque los caza para poder comerlo. Él vive en las montañas de la región de la sierra, en las alturas. Él es el cóndor andino. Ahí está, mire, otro animalito salvaje. Y el más grande, él es un ave. Recordemos que es un ave que vuela. Muy bien, ahora sí, yo me retiro, pero antes de irme, quiero cantar una canción con ustedes de los seres de la creación, porque estamos hablando sobre los animales. Y empezamos. Vamos a cantar acá. Empezamos, a ver. 1, 2 y 3. Los conejitos que van por el campo saltan, 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 saltan. Saltan y saltan, 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 saltan. Unos y otros son de Dios. Son los seres de la creación. Los pajaritos que van por el aire vuelan, 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 vuelan. Unos y otros son de Dios. Son los seres de la creación. Y los pececitos que van por el agua, nadan, 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 nadan y nadan, 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 nadan. Unos y otros son de Dios, son los seres de la creación. Muy bien, y de esta manera hemos culminado con esta bonita clase sobre los animales salvajes. Recuerden, los animales salvajes son aquellos que viven alejados de las personas, porque son salvajes. Viven alejados de las personas y viven generalmente en la selva. No viven con nosotros en casita, porque son salvajes. Espero que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes con una nueva clase de ciencia y tecnología. Cuídense, mis amores, los quiero mucho y será hasta el día lunes.
Bye bye.